Rey de gloria, eres Dios maravilloso, eres nuestro refugio, nuestra torre fuerte, Padre. Y se cumple lo que dice tu palabra, que a ti correrá el justo, Padre, y será levantado, será restaurado, será sanado, Padre. Porque tú eres el Dios todopoderoso que nos alienta, que nos fortalece, que nos permite, Señor, el disfrutar, Señor, de tu amor, de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia preciosa, Padre. Qué hermoso es contar con tu ayuda, qué hermoso es saber, Señor, que estamos en ti, que tú, Padre mío, no nos sueltas, Señor, sino derramas cada mañana, Señor, de tu bendición, de tu gracia, de tu amor y de tu poder maravilloso. Alégranos en este día, alegra el corazón de mi hermana, quita la tristeza, aún las enfermedades, Señor, que quizás hayan en los cuerpos, Padre. Tu pueblo, tus hijas, tus hijos sean sanados, Padre. Nuestros hijos, Señor, reciban, Señor, ese aliento de vida, Padre. Y que juntos como familia podamos esperar en la grandeza de tu amor, en tu paz y en tus maravillas, Señor. Muchas gracias, Padre. Enséñanos tu palabra también en este día, Señor. Permítanos, Señor, el escuchar esa palabra y que sea como una semilla, Padre, que va a producir fruto abundante para tu gloria, para tu honra, Padre, para disfrutar de todas las cosas que tú, Padre mío, tienes para nosotros, Señor. Por eso estamos aquí, para adorarte, para exaltarte, para glorificarte, Padre, para rendir nuestro corazón y para decirte, tú eres el Dios todopoderoso, Padre, grande nuestro Dios y digno de suprema alabanza. Muchas gracias. Enséñanos, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo y no te va a dejar, no te va a desamparar, sino que su poder, su gracia, sus maravillas está sobre cada uno de nosotros y qué bueno que juntos podamos ser edificados en esa palabra de Dios y caminar y compartir y sobre todo poder decirle, Señor, necesito que te reveles a mi vida, que me permitas disfrutar de todo lo que tienes dispuesto, que quites el afán, el cansancio, la fatiga, las cargas que hemos venido trayendo sobre Él y llevarlas ahí en la cruz del Calvario, como dice la palabra, que Jesús cargó con todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras preocupaciones, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por sus llagas nosotros hemos sido curados. En esa bendición queremos permanecer y que tú recibas ese aliento de vida, mi hermano, mi hermana, en este día y se pueda gozar en Él. Ayer le estaba compartiendo de la necesidad de tener vidas transparentes, vidas genuinas, de quitar las apariencias, de no dejarnos convencer por las apariencias, porque también debemos de reconocer que nos hemos dejado engañar y muchas veces hemos escogido las cosas por las apariencias y hemos tenido serios desaciertos, dolores inclusive en el alma, herida, simplemente porque nos dejamos llevar por las apariencias y fue tomado del texto de ahí de 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 donde Dios le dice a Samuel, no mires lo grande de su estatura, porque estaban escogiendo un rey para Israel a cambio de Saúl y él le dice, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. A veces nosotros nos equivocamos en ese sentido, inclusive lo reflejamos a nosotros porque pensamos que es con la apariencia que vamos a alcanzar grandes cosas y es un método que el mundo usa simplemente para cautivar y es una de las armas específicas que el enemigo constantemente utiliza para destruirnos, para dañarnos, para desenfocarnos de los propósitos de Dios. Pero qué bueno que la palabra, la Biblia es bien clara en alentarnos de que tengamos cuidado de no seguir los modelos del mundo. Inclusive ahí en Romanos 12:2 usted puede leer en su palabra y yo siempre recomiendo que cuando estamos estudiando la palabra, si te es posible, tenga una Biblia para que mire los textos. Algunos los digo de memoria, otros los leo, pero tú compruébalos con la palabra y deja que el Espíritu Santo afirme esa palabra en tu corazón y que quede grabada en tu mente y en tu corazón de una manera clara, de tal manera que cuando enfrentes situaciones, cuando aparentemente
solamente vea cosas que son atractivas, mira lo que hay de ellos. ¿Cuál va a ser el beneficio que va a traer para ti? ¿Realmente Dios está detrás de eso o es una trampa que el enemigo ha colocado para dañarte, para destruirte, para robarte la vida? O como dice Juan 10:10, la función del enemigo, el propósito del enemigo es hurtar, es matar, es destruir. Es la vida de nosotros la que está en fuego. Y depende de las decisiones que nosotros tenemos y del conocimiento y del lugar que le demos a Dios, vamos a poder disfrutar o simplemente vamos a llevar vidas frustradas, vidas amargadas que no solamente produce ese sabor amargo interior, sino también, qué duro decirlo, pero le amargamos la vida a todas las personas que están a nuestro lado y no disfrutamos del propósito con el cual Dios permitió que naciéramos en este tiempo, inclusive que nos uniéramos a través de estos medios, porque hay que reconocer que hay un Dios que nos dio la vida, y si nos dio la vida no fue para que viniéramos a sufrir, sino para que saliéramos victoriosos en medio de todas las batallas que íbamos a enfrentar y mostrar un estilo de vida diferente, enfrentar las situaciones de una manera diferente, siempre con una esperanza de que Dios está con nosotros, de que está a nuestro lado y que nos permite a nosotros en ese libre albedrío escoger lo que queremos. Pero qué importante que cada uno de nosotros tengamos en cuenta cuáles son los resultados que vamos a obtener de acuerdo a las decisiones que tomamos. Hay un consejo que nos da la palabra en la primera Juan, primera epístola universal del apóstol Juan, en el capítulo 2 y hay una expresión, permítame, voy a leer a partir del versículo 13. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13, dice: os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. Esa palabra Padre en mayúscula, refiriéndose a Dios. Versículo 14. Os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y tú sabes quién es el que es desde el principio, nuestro Dios Todopoderoso. Luego sigue añadiendo este versículo 14. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Qué interesante que esta misma expresión la dice dos veces dentro del texto que hemos leído, refiriéndose a los padres, refiriéndose a los hijos, pero resalta cosas que Dios ha colocado dentro de nosotros y pienso que por la falta de conocimiento, o lo digo a veces de otra manera, por no leer el manual con el cual nacimos. Y qué interesante cuando tenemos este pensamiento, este concepto, que inclusive para mí es una revelación de que no nacimos en el mundo simplemente por error de nuestros padres, y porque muchas de las cosas que nos están pasando, a veces buscamos culpables, y a veces el culpable número uno son nuestros padres, la familia donde nacimos, quizás decimos es la causante de mis desdichas, de los problemas que hemos vivido. Otras veces le echamos la culpa a Dios, ¿por qué nos permitió nacer en este tiempo? ¿Por qué? Inclusive algunos profetas decían en el Antiguo Testamento, ¿por qué nos has permitido ver tanta maldad, tanto daño? Y parece que nuestro futuro y nuestra vida fuera incierta, y hay oraciones que mucha gente escucha que dice, a lo mejor no hay un Dios porque mira lo que está pasando, ¿dónde está Dios? Y así seguimos, pudiéramos extender la lista. Otros le echamos la culpa al diablo, la culpa es el diablo nos engañó, fue el diablo. Pero la verdad de fondo es la falta de conocimiento y la falta de temor en nuestros corazones, pero también reconocer y echar mano de todos los recursos espirituales que Dios ha colocado en nosotros. Bien lo dijo Dios mismo a través de uno de los profetas menores que están escritos en la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No el conocimiento intelectual,
sino el conocimiento de Dios, la revelación de nuestra vida. ¿A dónde lo encontramos? Leyendo este manual con los ojos abiertos y sobre todo diciéndole, Señor, como es la oración que yo le dije que desde que empecé a escuchar de Dios, cuando estaba en una crisis terrible que no les hallaba sentido en la vida, viviendo en lo más bajo del mundo, fue una oración sentado en un parque, inclusive al frente de una iglesia católica. Levanté mis ojos al cielo y yo le dije, Dios, en mi vida, así como la llevo, va en una perdición total, destruyendo mi vida, destruyendo todos los que están a mi alrededor. Si tú existes, revélate a mi vida. Y empezó ese proceso de revelación y todavía le sigo conociendo cada día más. Y creo que solamente le conoceré plenamente como Él es cuando esté en su presencia. Pero eso no da vida. Sí vienen problemas, muchos problemas. Pero en el nombre del Señor, así como lo enseña el manual con el cual fuimos creados, qué cosas debemos hacer bien y qué cosas no debemos hacer, están escritos en la palabra. Dios nos enseña, coloca hombres, coloca mujeres, personas que nos instruyen, que nos dan ánimo cada mañana, pero lo que no podemos hacer y lo que no puede hacer Dios es obligarte a hacer aquello que no quieres hacer. Esta es una verdad. Cuando comenzamos, igual que un niño, a explorar su cuerpo, y nosotros como niños espirituales comenzamos a explorar todas las riquezas espirituales, todos los dones, los talentos, las capacidades que Dios ya colocó dentro de nuestro corazón, y los comenzamos a utilizar con fe, pero también con un temor, sabiendo a quién tenemos que darle cuenta de lo que hacemos con lo que nos ha permitido alcanzar, con lo que Él nos ha permitido vivir, con lo que ha puesto en nuestras manos, incluyendo nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas. Cuando estemos delante de la presencia del Señor, no vamos a tener disculpas o echarle la culpa a alguien, porque nos veremos cara a cara con Él. Y me imagino esos momentos, y lo he compartido en otros devocionales. ¿Cuál sería el reclamo que le haríamos a Dios cuando estemos en su presencia? Tal vez algunos dirían, Señor, ¿por qué me fue tan duro en el mundo? Tal vez otros dirán, Señor, ¿por qué mi vida fue solo sufrimiento? ¿Por qué mi hogar no fue el hogar que soñé? ¿Por qué mis padres no me amaron como pensé que me iban a amar? ¿Por qué nos diste estos hijos tan difíciles? ¿Por qué nos tocó este gobierno tan complicado? ¿Por qué nos hiciste nacer en esta nación sabiendo que a lo mejor habían naciones mejores? Una cantidad de argumentos que posiblemente pudiéramos decir delante de Dios. Hay cosas que me pregunta la gente, hermanos, con buena intención, y me dicen, pastor, ¿y qué pasará con esto? Y hay cosas que no las sé. No están escritas en el manual del cual estoy hablando. Y mi única respuesta que yo les digo es, cuando estemos ahí en la presencia de Dios, vamos a tener una eternidad para preguntarles a Él. A lo mejor vamos a quedar satisfechos y con toda seguridad mejor sí vamos a quedar satisfechos. Pero a veces digo, qué bueno que aún estando aquí, podamos decirle, Señor, revélame todo lo que tú tienes para mí, cómo salir vencedor, cómo enfrentar cualquier situación que estemos viviendo, inclusive cómo enfrentar el momento en que tengamos que partir de este mundo, de la tierra de los vivientes, como dice la palabra. Pero teniendo la plena seguridad por lo que hemos leído en el manual, porque lo que hemos abierto el corazón para recibir y hemos afirmado en fe, que aunque no lo veamos es una verdad de parte de Dios. Y por eso le está escribiendo en este pasaje de Juan a los padres, a los hijos, y siempre, qué interesante, y me gusta resaltar esto que dice la palabra, y espero que tú lo hagas también. Siempre que Dios dice algo, hay un porqué. Si examinamos inclusive a partir del versículo 12 dice, os escribo a vosotros hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y así, y usted examina estos textos y muchos de los textos de la Biblia, siempre hay un porqué. Dios no hace las cosas porque le plació, porque le gustó, porque así quiso Él, sino siempre es el resultado de un porqué. ¿Por qué estamos en esta situación? Vamos a tener que reconocer porque hemos hecho malas decisiones, apartados de Dios sin tenerlo en cuenta, aunque muchas veces a lo mejor no lo hemos conocido, pero podemos reconsiderar o corregir nuestras malas decisiones si tenemos en cuenta a Dios.
muchas veces, y creo que esto también lo he compartido en algunos espacios, muchas veces le pedimos la bendición de Dios cuando ya hemos tomado la decisión y a lo mejor Dios tenía cosas diferentes para nosotros, pero más sin embargo, por su misericordia, por su poder, por lo maravilloso, por el gran amor que tiene para contigo, para conmigo, por lo especial que somos para Él, nos da las fuerzas para, en medio de las equivocaciones, las malas decisiones que tomamos, nos ayuda a salir adelante, pero es necesario de ti y de mí, mi hermano, el ser persistentes, el recibir las fuerzas de Dios, la dirección de Dios. Inclusive este versículo 12 está diciendo a los jóvenes, mire, ustedes les escribo porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, en el nombre de Jesús. Luego el versículo 13, vuelvo y leo, dice, os escribo a vosotros padres, hay un porqué, porque conocéis al que es desde el principio. Porque, y luego dice, os escribo a vosotros jóvenes, otra razón, dice, porque habéis conocido, porque habéis vencido al maligno. Y otra vez os escribo a vosotros hijos, porque habéis conocido al Padre. Note que siempre hay un porqué, una razón por la cual Dios nos invita a ser victoriosos, a salir adelante. Y luego a partir del versículo 15, después de que le ha hablado a los padres, a los hijos, a los jóvenes, nos da un consejo que qué importante lo pudiéramos tener en cuenta, inclusive muy conectados con lo que les decía ayer, tenga cuidado de las apariencias, porque justamente lo que dice a partir del versículo 15, en esta primera de Juan, capítulo 2, mire el consejo. Y sobre tales cosas Dios no puede hacer algo porque hay un libre albedrío con el cual nacimos y es una libertad que Dios nos ha traído para escoger lo mejor. Solamente que Él nos dice cuál va a ser las consecuencias según las decisiones y según la apariencia que hay detrás de las cosas que a diario tenemos que escoger. Escuche como dice, versículo 15, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y luego dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Acuérdese una de las palabras que dijo Jesús, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y algo que Dios reclama desde Génesis hasta Apocalipsis, a través de toda la Biblia, es que Él sea el primero en nuestro corazón. Si el mundo está metido en nuestro corazón, y es donde buscamos refugio cuando estamos en problemas y actuamos de acuerdo como actúa el mundo, es lo que está diciendo el apóstol aquí, el amor del Padre no está en vosotros. De acuerdo a como nosotros le demos el lugar a Dios y como le amemos a Él, así mismo vamos a tener el respaldo total de Él, caminar no solamente bajo su misericordia, sino bajo su gracia infinita, de tal manera que en muchas ocasiones ni siquiera necesitamos orarle a Él por alguna situación que estemos viviendo, sino que Él como Padre, que Él como el Dios Todopoderoso nos provee. Porque en la misma palabra está escrito en el Salmo 139 y podemos citar en el Sermón del Monte, lo repite varias veces el Señor Jesucristo, enseñando en ese lugar de Mateo capítulo 5 al capítulo 7, que antes de que te dé la palabra en nuestros labios, Él la sabe. Él conoce nuestras necesidades. Él nos dice, y lo hemos compartido en diferentes devocionales, que no nos preocupemos, que más bien disfrutemos el ahora y que algunas cosas que estén afectando nuestra vida simplemente las pongamos delante de su presencia. Que si estamos cargados, cansados, nos hace la invitación ahí mismo en Mateo 11, 28, 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y luego añade, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay cosas que solamente Dios puede hacer. Hay cosas que Dios hace que jamás la vamos a entender. Hay cosas que Él hace simplemente por su voluntad, pero que van a sobreabundar para nuestra gloria, para nuestro beneficio y para la gloria de Él, y para levantarnos inclusive, y citábamos esta semana lo que dice el Salmo 113, nos levanta del polvo
y del mudar para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo, que nos hace habitar en familia. Y que con la orientación, con la presencia, con la ayuda de Él, nuestra familia van a abrir el corazón, van a ser cuidados por Dios, que es la preocupación, la mayor preocupación que muchos de nosotros tenemos, pero que tengamos la plena certeza de que si Él está ocupando el primer lugar en nuestro corazón, vamos a ver la bendición, vamos a ver la gracia, vamos a ver la misericordia. Él nos da el poder, activa las semillas que ya colocó en nosotros. Pienso y reitero esto, que desde el momento que nacimos, desde que estamos en el proyecto de Dios, en su pensamiento, y quizás si me puedo, según lo que dice la palabra, ir mucho más allá, el plan de Dios, dónde nacerías, a través de quiénes, en qué lugar, para a través de ti, de mí, manifestar su poder. Ya desde ahí nos colocó dentro de nosotros semillas que nos darían el poder para salir victoriosos. Pero por falta de ese conocimiento, por falta de instrucción o por llenarnos tanto de las cosas del mundo, no tomamos el consejo ni utilizamos esos recursos espirituales que nos han sido dados. Siempre cuando estoy enseñándole a parejas, a la familia, siempre estoy diciendo a los padres, cada vez que venga un hijo como regalo de Dios, como la herencia que Dios nos da a nosotros, porque eso dice Salmo 127, herencia de Jehová son nuestros hijos y cosa de mucha estima el fruto del vientre, que son como saetas esos hijos en manos de valiente. A veces nosotros imponemos nuestra voluntad sobre ellos que la voluntad de Dios. Y generalmente, casi el 99%, nunca le pregunta a Dios cómo criar esos hijos, cómo los debes instruir, qué dones, qué talentos colocó en ellos. Los primeros en descubrir lo que Dios colocó en ellos deberían ser los padres, no los pastores, ni siquiera la iglesia. Porque no vivimos con ellos. Tú que vives a diario, que desde que le vio desde el momento en que nació, si tienes esa comunión con Dios, Él te va a decir para qué te regaló ese hijo, cuál es el propósito, qué es lo que Dios quiere lograr con ellos. Pero por nuestra falta de instrucción, o tal vez llegó la información tarde, no podemos hacer, pero aún es tiempo de corregir. Pero que lo principal, como está diciendo aquí en el versículo 15, primera de Juan, ¿dónde está nuestro amor? ¿En qué lo depositamos? ¿Qué abrazamos más? El mundo nos cautiva, está lleno de apariencias, como decía el texto de ayer. Inclusive hemos venido trayendo lo que le pasó a Moisés. Egipto le cautivaba, pero levantó su mirada por encima de aquello que le estaba cautivando. Los placeres, dice ahí en Hebreos 11, del pecado, renunció a ellos porque se sostuvo, dice la palabra, mirando al infinito. Tenía puesto su corazón y su mirada en aquel que le iba a dar el premio, y reconoció por el transcurso y por todas las cosas que vivió, que había un Dios poderoso al cual quería servirle, y que lo más importante era la presencia de Dios en su corazón, no las comodidades de Egipto. Igualmente hacemos la comparación. El mundo nos puede ofrecer muchas comodidades, alcanzar las cosas en una forma fácil, pero son ilícitas. El disfrutar de muchas cosas que a la final, por la conciencia que Dios colocó en nosotros, no nos lo permite disfrutar. Pero cuando caminamos con Él, vamos a disfrutar de una manera diferente de todos los regalos que el Padre nos da a nosotros. Inclusive termino leyendo lo que dice el versículo 16 y 17 de ahí de Primera de Juan, capítulo 2. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, note que siempre hay un porqué. ¿Por qué no debemos amar al mundo? Porque todo lo que hay en el mundo, ¿cuáles son las apariencias? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Mira si tiene una Biblia que la palabra Padre está en mayúscula, refiriéndose a Dios. No proviene del Padre, sino del mundo. Y hace un paralelo entre las dos cosas, versículo 17. Y el mundo pasa. Todas las cosas que recibimos van a pasar. Y los deseos
Hay deseos por los cuales a veces pensamos que nos vamos a morir. Eso van a pasar pronto. Mucho más adelante tú vas a mirar hacia atrás y vas a hacer una reflexión y te vas a dar cuenta que perdiste el tiempo llorando por aquello que no valía la pena. Te trasnochaste por cosas que no valían la pena. Trabajaste y acabaste tus fuerzas en cosas que de un momento a otro se acabaron. Pero dice ahí la palabra, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vuelvo y reitero, hay cosas que Dios no puede hacer. Él nos ofrece la vida y nos pide que en nuestro corazón Él sea el primero. Que amemos a Dios, inclusive es uno de los mandamientos, amar al Señor tu Dios con todo el corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Y el segundo mandamiento que lo resumió el mismo Señor Jesucristo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El problema es que ni siquiera nosotros nos amamos porque tomamos decisiones equivocadas y como que nos gozamos con el dolor. Jóvenes que se colocan cosas en el cuerpo que le van a causar dolor y no saben que hay libertad en el Señor, que van a poder disfrutar cosas mayores que las que el mundo le puede ofrecer. Mi oración es decirle, Señor, ayúdanos a tomar las mejores decisiones, a tomar a no dejarnos engañar por las apariencias, por las cosas que quizás a diario nos ofrece el mundo, pero que detrás de eso nos van a llevar a muerte. Hay un proverbio que dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es muerte. Que el Espíritu de Dios, que la palabra de Dios, que Dios nos revele qué hay detrás de las cosas que nos ofrecen, que aprendamos a discernir las apariencias y que aprendamos a escoger lo mejor y que Él ocupe el primer lugar en nuestro corazón. ¿Qué tal si oramos en estos momentos y le decimos, Señor, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por dirigirnos, gracias porque yo sé que con amor, Señor, nos das esas instrucciones, Señor, pero yo te pido, Padre, primeramente perdón si no tenemos tenido en cuenta en nuestras decisiones, Señor. Señor, si hemos dañado el cuerpo, si hemos dañado nuestra vida, la vida de nuestros hijos, de las personas que están a nuestro lado, por no tenerte en cuenta, Señor. Porque tú, Señor, estás dispuesto para perdonar, así como está escrito en la palabra, pero también para redireccionar nuestra vida, Señor, en el propósito y en la gracia y en la misericordia que tú tienes para nosotros, mi Rey. Qué hermoso es compartir contigo, qué hermoso es saber que no nos sueltas, Señor. Qué hermoso es saber que tenemos oportunidades en ti, Padre. Abrazar tu verdad, Padre. Caminar en esa luz que alumbra nuestra vida, Padre. Y que tú estás dispuesto, Señor, porque ya colocaste esas semillas dentro de nosotros, el ser activadas, Padre, el tener esa gracia, el tener esa paz interior, Señor, pero sobre todo esa comunión contigo como Padre, como Dios, como Señor de todas las cosas, Señor. Hablo al corazón de tus hijas y tus hijos, guíales, guárdales. Señor, que ya se perdone a sí mismo, te perdonen a ti, Señor, si te hemos ofendido, Padre. Pero también, Padre precioso, perdonar a aquellos que están a nuestro lado, Señor. Recibir tu perdón, que es lo que más necesitamos. Y la seguridad, Señor, de que tú no desechas a nadie, sino que nos recoge con amor, nos guía y nos sustenta con esa paz inagotable. Yo te alabo y te bendigo, mi Rey precioso. Muchas gracias por este día. Muchas gracias por todo. Te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Que la paz, la gracia y la misericordia de Dios sea sobre ti, mi hermano. Mi hermana, adelante, Dios está contigo. No te va a soltar. Tiene cosas grandes para ti. Le hablo a su pastor Islán de los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.